buenos días, bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en materia de política internacional de la TV Pública Mendocina. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo están ustedes del otro lado de la pantalla? Juntos vamos a vincular a Mendoza con el mundo. Para hoy tenemos un programa bastante completo. Vamos a estar analizando las elecciones parlamentarias en Venezuela. También vamos a analizar las repercusiones del asesinato del científico iraní. Exacto, de hecho ha sido una semana bastante cargada que nos ha dado distintos temas, pero vamos a tener la posibilidad también de analizar la actualidad de materia política, social, económica, sanitaria de Perú en primera persona, en esta ocasión con Jorge Cruz, periodista peruano, quien ha trabajado como editor en varios medios de Lima, pero que en esta ocasión se está desarrollando en lo personal con un proyecto muy interesante que juega un poco lo que jugamos nosotros, a explicar las cuestiones de interés en materia política de una forma sencilla. Tal cual, muy interesante lo que vamos a hacer en un ratito nada más. También, como siempre, como todos los sábados, tenemos el segmento de medio ambiente. En esta ocasión vamos a hablar del Acuerdo de París, pero no te adelantamos nada más para que te quedes allí del otro lado y, por supuesto, tenemos la producción artística. Exacto, en esta ocasión una película muy interesante en la cual vamos a vincular la actualidad de Irán con lo que es la película Argo, una película que plantea un hecho histórico con el que buscamos vincular la actualidad con la historia de Irán para poder interpretarlo un poco en esta coyuntura. Tal cual, así que muy interesante, no se lo pierdan y ahora los invitamos a que vean el siguiente video que resume los temas más importantes. Bien, te anticipábamos que vamos a estar hablando de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Bueno, el domingo pasado justamente se realizaron en Venezuela estas elecciones que, bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo el triunfo justamente de estas elecciones legislativas que han sido calificadas por la comunidad internacional como fraudulentas, ilegítimas, a lo sumo, bueno, en algunos países, otros también han reconocido los resultados, como por ejemplo el Grupo de Puebla. La cuestión es que ya hay, bueno, resultados definitivos. Exacto, de hecho, por ahí lo que se está dando en lo particular es una situación un poco incómoda, en el sentido de que hay parte de la comunidad internacional que está reconociendo el resultado, parte de la comunidad que no, podríamos decir que está partido políticamente también el resultado, en el sentido de quienes han ido aceptando. Lo que está claro, sí, es que la participación en contexto de pandemia ha sido muy baja, donde también el voto no es obligatorio y las discrepancias van desde las perspectivas de que si ha existido una participación del 16 o del 35%, como lo plantea el gobierno. Claro, exacto. El Consejo Nacional Electoral informó, que es, digamos, el organismo oficial, informó que la participación fue de un 31%. Es decir, que de los 20 millones de personas que estaban habilitadas para ir a votar, más de 5 millones solamente estuvieron. Pero la oposición, liderada por Juan Guaidó, dice que en realidad no supera el 17%, 16,1% el padrón, o sea, el porcentaje del padrón que fue a realizar este derecho, que como bien decías vos, Augusto, no es obligatorio. La cuestión es que, bueno, claramente obtuvo la mayoría el partido oficialista, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que va a quedarse con la mayoría de los 277 escaños que se disputaban en la renovación de la Asamblea Legislativa y que va a empezar a gobernar a partir del 5 de enero. Exacto. Algo también particular a analizar es identificar el marco político en lo interno, ver una oposición en Venezuela que está lejos de estar unificada, y que de hecho la referenciabilidad de Juan Guaidó viene más de un apoyo por Estados Unidos que de una capacidad de construcción propia. De hecho, internamente se habla mucho del rol de Enrique Capriles, quien está más referenciado, podríamos decir, en lo territorial, en las distintas provincias. Sí. Es acá donde la oposición tiene el desafío también de tratar de generar una propuesta unificada y donde por ahí el apoyo del gobierno de Donald Trump hacia la figura de Juan Guaidó, más que potenciar a sectores opositores, lo que ha hecho es terminar de generar una grieta interna muy fuerte,
Algunos plantean por la corta edad de Juan Guaidó y por la falta de construcción y referenciabilidad política por mérito propio. Sí, también es importante tener en cuenta el hecho de que Donald Trump fue claramente quien le brindó más apoyo a Juan Guaidó. Todo cambia ahora a partir del 20 de enero del año que viene, cuando asuma Joe Biden a la presidencia. También eso se está analizando. Se analiza qué es lo que puede llegar a pasar con la figura de Juan Guaidó. De hecho, en una entrevista a la BBC Mundo, no descartó la posibilidad de acudir al exilio, porque, bueno, por la persecución por parte de lo que él alega, ¿no? La persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Enrique Capriles, como vos decías, también una de las personas que se ve como posible líder de la oposición. Bueno, ya fue candidato y de hecho perdió. Y él mismo también dio una entrevista durante esta semana y dijo que la oposición no tiene un líder claro y que realmente necesitan ponerse, digamos, a disposición para, o sea, los de la oposición a disposición de la sociedad para representarlas debidamente. La cuestión es que también en esta semana, hasta hoy es el día, digamos, el último día en lo que sería la consulta popular convocada por el Observatorio contra el Fraude, liderado precisamente por Juan Guaidó, una consulta popular a través de las plataformas tecnológicas, a través de una aplicación, y hoy sábado se puede votar en diferentes centros de manera presencial. La idea es, en realidad, lo que plantean los distintos analistas internacionales, es tratar de legitimar en cierta forma su postura, su trabajo como miembro de la Asamblea Nacional Legislativa, porque lo que quieren hacer en cierta forma es aplazar de manera administrativa la Asamblea Legislativa y no reconocer los resultados, que, como decíamos, de hecho no solamente la oposición no reconoce los resultados, sino diferentes países como por ejemplo la Unión Europea, bueno, ya que emitió un comunicado, la Organización de los Estados Americanos también emitió un comunicado diciendo que consideraba fraudulenta las elecciones. Hay que poner en valor también que la acción que están llevando a cabo, que están realizando, no es vinculante en el sentido de que el resultado que traiga esta convocatoria legalmente no aplicaría un veto a los resultados que se habrían dado. Por otro lado, también entender que el propio Nicolás Maduro está tratando de poner en uso el cambio de gobierno en Estados Unidos, dado que en las últimas horas comunicó que tiene expectativas en relación a poder abrir el diálogo con Joe Biden. Hay que ver realmente la capacidad política de diálogo que se pueda llegar a generar, dado que han sido muchas las instancias en las que se ha tratado de buscar el diálogo y por distintos intereses. De hecho, en su momento, mediante el grupo de contacto, se había avanzado en una propuesta para llamado a elecciones, con lo cual se estuvo muy cerca del acuerdo, pero la política de Estados Unidos en su momento era la de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y no generar una transición hacia la democracia o hacia una convocatoria a elecciones en la que participen las partes, encontrando una salida a este conflicto. Tal cual. Bueno, hay que ver, por supuesto, qué es lo que sucede con Joe Biden, que de hecho no se ha pronunciado con respecto a las elecciones, los resultados de las elecciones del domingo pasado, como lo ha hecho diferentes candidatos. Básicamente lo que dicen desde el gabinete, que todavía falta también que sea aprobado en el Senado, es que, bueno, va a haber un pronunciamiento una vez que ya empiece su mandato oficial a partir del 20 de enero, pero hay posibilidades de que merme un poco por lo menos la tensión y esta postura que vos decías bien, Augusto, de destacar el hecho de que Donald Trump ha querido todo el tiempo mantener una relación tensa y de hecho ha incitado a, bueno, invadir los territorios para provocar la finalización de lo que él denomina la dictadura de Nicolás Maduro, pero por supuesto estar atentos a lo que va a suceder. Además, fundamentalmente, tener en cuenta que el gobierno de Donald Trump ha aplicado sanciones tremendas al gobierno de Venezuela con el objetivo de inestabilizar el gobierno, de conseguir el rechazo por parte de sus ciudadanos, y eso ha traído consecuencias muy graves en materia política, social, sanitaria, claro, para lo que es el ciudadano de a pie, podríamos decir. Eso es muy cierto y eso ha afectado claramente la economía de Venezuela. Bueno, por supuesto vamos a estar atentos y vamos a ir siguiendo minuto a minuto lo que va pasando, cómo se resuelve esta convocatoria dada por la oposición para dar la consulta popular. Bien decía Augusto que no hay una cuestión vinculante con los resultados, porque de hecho en 2017 se hizo un plebiscito también en su momento que directamente, bueno, supuestamente la oposición había recaudado los votos de más de 7 millones de ciudadanos venezolanos. La cuestión es que esto era por la Asamblea Nacional Constituyente, organismo que empezó a trabajar de igual manera, en forma paralela con la Asamblea Nacional. Exacto.
Bien, nos vamos ahora a otro tema. ¿Te parece que nos vayamos a Irán, a Teherán? Exacto, la verdad que es muy particular lo que se ha dado, lo que ha pasado en Irán. Estamos hablando del asesinato de un científico absolutamente representante de lo que es Irán en materia nuclear, quien ha estado absolutamente, podríamos decir, que ha sido el cerebro en materia nuclear de Irán. Sí, de hecho, bueno, estamos hablando de Mohsen Fakhrizadeh, quien es el padre, ha sido catalogado por Occidente como el padre del plan nuclear iraní militar, digamos, la cabeza, el cerebro detrás del programa AMAD de 1989, este programa de, bueno, la creación de la bomba nuclear que, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, fue cancelado en el año 2003. Mohsen Fakhrizadeh, claramente una persona de mucha relevancia, poco conocido para los iraníes, se podría llegar a decir, a la población, el ciudadano de a pie, pero los gobiernos estaban muy atentos de quién era, porque, como decíamos, una persona que aparentemente estaría detrás de todo el programa nuclear y que fue asesinado hace 2 semanas atrás. Y bueno, por supuesto nosotros nos metemos a ver por qué. Bueno, todavía no se ha esclarecido el hecho, todavía no se ha dado a conocer efectivamente una investigación de cómo, o sea, se sabe, por ejemplo, que fue asesinado con una ametralladora a control remoto, pero no hay un culpable todavía, a pesar de que Irán culpa a alguien particular. Las especulaciones, como plantea Luz, son varias. Hay que tener en cuenta, sobre todo, cuál es la interpretación que se hace en materia política, entendiendo que Irán responsabiliza en forma directa al Mossad, al servicio de inteligencia israelí, teniendo en cuenta sobre todo los antecedentes de 2010 a 2012, donde también fueron asesinados 4 científicos nucleares en Irán, y a la hora de hacer análisis, lo que se plantea justamente es que Israel habría obtenido un beneficio en el sentido de romper las vinculaciones diplomáticas con los Estados Unidos, por un lado, dado que la intención de Israel sería concretamente que no se pueda reactivar lo que fue el acuerdo celebrado por Barack Obama principalmente con varios países miembros, que buscaron justamente que Irán intervenga con una medición permanente en la capacidad de desarrollo concreto en materia nuclear. De uranio. Exacto. Exacto. Bueno, este acuerdo, para recordar un poco también a todos aquí presentes, este acuerdo fue celebrado en el año 2015, como bien decías. Bueno, fue Barack Obama uno de los líderes, pero también China, Rusia, Alemania, Francia y Japón, que, bueno, lo que hicieron fue coordinar con Irán de establecer levantamiento paulatino de las sanciones impuestas a partir de 2010 por este programa AMAD, de la supuesta vinculación de Irán a la creación de una bomba nuclear, porque habían encontrado pruebas. Bueno, la condición era, le levantaban las sanciones a cambio de que Irán no enriqueciera el uranio a un porcentaje mayor de los 3,65%. El tema es que después, en el año 2018, Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos de este acuerdo, pero no obstante, no solamente decidió retirar a Estados Unidos de este acuerdo, sino que además, un año después, impuso sanciones muy duras en contra de Irán e incitó a la comunidad internacional prácticamente le prohibió a los países del mundo de comprarle petróleo iraní, cuestión que es la principal fuente de ingresos de Irán junto con el gas. Hay que tener en cuenta que dentro de esas medidas que se aplican, por ejemplo, se bloquearon hasta la posibilidad de la exportación de alfombras, que es una manufactura propia, la cual genera ingresos y mucho trabajo interno. O sea, la situación básicamente le planteaba que a los países que celebraran comercio con Irán iban a ser sancionados. De hecho, Italia históricamente ha tenido mucha acción en materia comercial y no la pudo seguir desarrollando justamente por estas medidas. Lo cual ha llevado, como también lo hablábamos con el caso de Venezuela, que es una medida que aplica Estados Unidos a discreción, ha llevado a generar un descontento en el pueblo muy importante, con una devaluación de la moneda, con una pérdida del poder adquisitivo y con un crecimiento muy grande del desempleo. Exacto, y también la inflación las repercusiones en la economía de Irán han sido gravísimas. Y bueno, un tiempo después de que anunciara Estados Unidos este aumento de sanciones, que por ahí es muy importante aclarar por qué es que Estados Unidos impone, Donald Trump saca a Estados Unidos de este acuerdo que se llama el Acuerdo de Acción Completo y Conjunto. Básicamente, según plantean los diferentes analistas, Estados Unidos se retiró del acuerdo para obligar a Irán a negociar un nuevo acuerdo que impondría límites básicamente hacia todo el programa nuclear iraní, aunque Irán sostiene que su programa nuclear es con fines meramente pacíficos. Las críticas del gobierno iraní hacen referencia a que estos han sido pedidos exclusivos del gobierno israelí a Estados Unidos. Y de acá viene esta teoría
en la cual plantean justamente desde el gobierno iraní que la responsabilidad en forma directa o indirecta sería del gobierno de Israel, que como decía Luz, no se ha hecho cargo de dicha acción. No. Y también entender que varios actores internacionales han manifestado sobre lo preocupante de esta situación, desde ex asesores de Barack Obama, desde la propia comunidad europea, en el sentido de que puede poner en jaque la paz internacional, además de entender que le puede complicar mucho a Biden la posibilidad de generar nuevos y potenciales acuerdos de paz con Israel y con Palestina. Exactamente, puede afectar, bueno, potenciales acuerdos de paz con Israel, pero también puede afectar las relaciones entre Irán y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recordemos que Joe Biden durante la campaña siempre alegó el hecho de que él quiere volver a colocar a Estados Unidos en el programa justamente de acción completo y conjunto, en este plan de acuerdo, porque, bueno, considera que es necesario para el programa nuclear en general. La cuestión es que también, bueno, esto se da en un contexto, como decíamos, el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh se da en un contexto de que hay preocupación porque, bueno, cada vez Irán va anunciando de un mayor porcentaje de enriquecimiento del uranio. Hay que entender que el enriquecimiento de uranio sirve como, digamos, en bajos porcentajes sirve para combustible de reactores, pero en altos porcentajes sirve justamente para los programas de armas nucleares. La cuestión es que ya la Agencia Internacional de Energía Atómica informó que estaba en más o menos unos 4,65% de enriquecimiento de uranio. La cuestión es que también, por esto voy y tomo un poco lo tuyo, porque Israel, bueno, ha denunciado el enriquecimiento de uranio y también cuando se le informó, según un informe del New York Times, un informe del diario norteamericano, Donald Trump, cuando se entera de que Irán estaba haciendo esto en base a su programa nuclear, supuestamente en una reunión que ellos citan de a 3 agentes de inteligencia y de la CIA, en el informe del New York Times dan cuenta de que Donald Trump quería generar un ataque con misiles hacia el centro nuclear iraní, que tiene uno solo permitido. Esto en un contexto en el cual ya Donald Trump tenía el resultado de las elecciones en las que había perdido, que ahí también se interpreta un poco la falta de responsabilidad cívica a la que habíamos hecho referencia, y también interpretar que estas acciones se están dando en un contexto en el cual se está dando todo un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y es por eso que también aparecieron varias medidas de apuro por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu de Israel para tratar de cerrar acuerdos que habían generado en su momento con el gobierno de los Estados Unidos. Algo que me llama la atención, Luz, también, que me parece interesante destacar, es que justamente la Comisión Atómica Internacional fue la que había hecho referencia a que Irán estaba cumpliendo con el acuerdo cuando Estados Unidos decide intervenir para disolver dicho acuerdo. Claro. Y ahora también esta comisión es la que está informando que está con sobreproducción. Sí, pero dentro de los niveles normales. O sea, ellos tienen que informar sí o sí de cuánto es el enriquecimiento. El tema es que esto es utilizado por los diferentes gobiernos a su favor. La cuestión es que hay que ver cómo reacciona ahora Irán, justamente a analizar cuáles son las posibles actitudes de Irán. ¿Por qué? Porque hasta ahora, cuando se anunció el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, se conoció que Irán, bueno, el presidente Rouhani, bueno, culpó directamente a Israel, pero dijo que oportunamente va a haber una respuesta por parte del gobierno persa. La cuestión es que, bueno, todavía no ha habido más que una sola, porque hay diferentes opciones que puede apelar Irán. Por un lado, puede reactivar, o sea, puede cometer venganza y tratar de asesinar a alguien de alto rango de Israel. Pero por el otro lado también, o sea, esto le implicaría represalias directas hacia su pueblo y también lo afectaría en las relaciones con Joe Biden. Es acá donde se reafirma la idea, la lógica justamente de que todo tipo de acción o de decisión que se vaya a tomar podría de una forma u otra beneficiar al gobierno de Israel. Exactamente, en todas las cuestiones que uno puede analizar terminaría beneficiándose a Israel. Pero la única forma en la que no se vería beneficiado a Israel es en el caso de que Irán decida no hacer ningún tipo de represalia, ninguna actitud. Pero ya vimos el 1 de diciembre que después de que se conociera el asesinato del científico nuclear iraní, el Parlamento de Irán aprobó una ley que permite el enriquecimiento de uranio en un 20%, pero, digamos, a base a condiciones. Está atada la condición de que le permite el enriquecer a 20% si en 2 meses no levantan las sanciones en contra de Irán. O sea que está aplicando una medida, pero más que nada amenazando para que efectivamente se levanten estas sanciones tan importantes hacia su economía. Algo interesante es tener en cuenta también la posibilidad de que estos acuerdos igual se potencien. Existe la voluntad política, la decisión, de hecho, en su campaña había hecho referencia a Joe Biden, a potenciar los diálogos con la comunidad europea para que se reactive
este acuerdo para que Irán pueda reingresar al acuerdo de 2015 y además de reingresar a dicho acuerdo, poder recibir algunos beneficios en relación a todo el daño que le ha generado a su economía las restricciones que le han aplicado. Claro, y hay que tener en cuenta también, por otro lado, te agrego el tema de la cuestión social en Irán. Hay mucho enojo en Irán por este asesinato. De hecho, vimos numerosas protestas en la capital, en Teherán, la capital de Irán, donde bueno, veíamos que mayoritariamente eran jóvenes o mujeres que estaban con banderas, que quemaban banderas norteamericanas y que también quemaban las imágenes de Joe Biden y de Donald Trump, de los dos. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque hay que tener en cuenta la historia y el precedente de cómo la sociedad está en contra de un gobierno. Hay que tener en cuenta también que está demostrado que estas medidas económicas no golpean a los gobiernos, golpean a los ciudadanos, golpean a la gente, claro, perjudica mucho y el objetivo principal de esto es tratar de inestabilizar gobiernos. El propio Barack Obama en su momento planteó el diálogo, la reapertura del diálogo con Cuba, justamente entendiendo que esto no daba resultados, pero en las políticas exteriores de Donald Trump fue una de las principales herramientas. Sí. Hay que ver ahora cuál es la lógica que plantea Joe Biden, quien ha hecho referencia a que apuesta al multilateralismo y al diálogo para poder salir adelante. Claro, hay que ver ahora también el tema de cómo reacciona Irán, bueno, para ver en base si toma represalias o no, si esto prospera esta ley que aprobaron recientemente, y también ver por qué la exhortación por parte de Israel, principalmente del primer ministro de Benjamín Netanyahu, es que no haya ningún tipo de acuerdo con Irán. De hecho, todo el tiempo están tratando de desestabilizar a Irán por este conflicto histórico. Necesitan, ellos sostienen que no quieren que Irán salga de esta crisis que se viene perjudicada desde, como decíamos, 2018-2019. Y bueno, también hay que tener en cuenta, como bien decías hace un ratito, el tema de los acuerdos que ha hecho Israel con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, básicamente porque tienen el punto en común en contra de Irán. Exacto. Va a ser muy importante lo que pase apenas asuma Joe Biden, principalmente entendiendo que esto va a ser un tema de prioridad absoluta que puede involucrar a gran parte del mundo en relación a que un potencial acuerdo puede brindar paz, pero si la situación no se lleva a buen puerto puede complicar mucho las cosas. Tal cual, así que por supuesto vamos a estar siguiéndolo, como siempre decimos, porque esto se va actualizando minuto a minuto y bueno, hay que ver las repercusiones porque el mundo está conectado geopolíticamente. Todas las acciones que ocurren en un país afectan de alguna u otra manera al resto del mundo, por lo tanto entonces vamos a seguirlo. Bien, pero en lo inmediato te pedimos que no te vayas, que te quedes ahí un momento. Tenemos una nota, la verdad que genial, con un periodista que no tiene desperdicio, que lo difícil te lo hace fácil, te lo hace práctico, sí, y nos va a ayudar a entender qué ha pasado en Perú. En un ratito nada más vamos entonces a hablar de la situación de Perú, pero ahora nos vamos a un corte comercial. Continuamos con Enlace Internacional y como te habíamos anticipado, vamos a estar hablando de la crisis política de Perú que vimos hace unos días atrás, ¿no, Augusto? Exacto, de hecho tenemos la posibilidad de entrevistar al periodista Jorge Cruz, quien es un experimentado redactor que ha trabajado en varios medios de Lima, que en este momento está en un proyecto personal interesantísimo con la perspectiva de generar un periodismo que sea entendible, con el cual podamos interpretar todos los diferentes procesos que se han dado, como en este caso el de Perú. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están por allá? Un gusto. Muchas gracias. En esta oportunidad, hablándolo con Luz, teníamos la intención de charlar con vos, de ver justamente qué es lo que ha pasado en Perú, como hablábamos en off, una semana muy cargada en materia política, en 8 días 3 presidentes. Sí, bueno, en realidad han sido 3 presidentes en 8 días, pero a ver, lo que ha ocurrido en Perú es el pico, el clímax de un proceso que se ha venido gestando en los últimos 4 años desde que PPK salió elegido presidente. En aquella oportunidad, PPK ganó con un margen muy pequeño sobre Keiko Fujimori, que se convirtió en la líder de oposición, y Keiko Fujimori nunca reconoció la victoria de PPK. Entonces, eso siempre generó tensión entre ambos. Siempre corrió la volada aquí en Lima, en el Perú,
que Keiko Fujimori sentía que le habían robado la elección. De hecho, algunos miembros del partido siempre decían eso. Le habían robado la elección porque, a ver, PPK aquí en el Perú, en la segunda vuelta, ganó con 40.000 votos de ventaja. O sea, el público de un estadio, ¿no? Y siempre hubo una tensión muy fuerte entre PPK y el Fujimorismo que, además, se da una cosa particular. PPK tenía minoría en el Congreso, tenía 15 congresistas y el Fujimorismo tenía como 70, casi 80 congresistas, la mayoría del Congreso. Históricamente en el Perú, presidente que no ha tenido mayoría en el Congreso, sea por congresistas propios o con alianzas, ha terminado siendo vacado. Siempre ha ocurrido lo mismo. Vacado, o bueno, lo han sacado del poder, ¿no? Se creía que no, que en el Perú se vivía ya una primavera democrática, que eso no iba a pasar, pero ocurrió. Y PPK terminó siendo vacado. Luego asume Vizcarra, que también se enfrenta con el Fujimorismo. Y se pensaba cuando asume Vizcarra que él iba a ser como más aliado del Fujimorismo. El Fujimorismo impulsó que fuese Vizcarra quien asumiera como vicepresidente, que no renunciara. Y fue todo lo contrario. Vizcarra se volvió un opositor más fuerte del Fujimorismo, de una serie de corrientes de corrupción que habían en el Perú, y nuevamente el Congreso, donde hay muchísimos intereses y Vizcarra casi ya no tenía mayoría, lo intentó vacar. Pero usando una serie de mecanismos legales, Vizcarra cerró el Congreso y mandó a nuevas elecciones. Y el Congreso que se formó, el actual Congreso del Perú, terminó siendo más enemigo de Vizcarra que el Congreso anterior incluso. ¿Por qué? Porque Vizcarra no postuló ningún partido. Vizcarra pensó que el nuevo Congreso no iba a ser tan desfavorable, no postuló ningún partido y terminó ocurriendo que este Congreso termina por vacar a Vizcarra. A partir de ahí las cosas han escalado lamentablemente a un nivel dramático. Han habido en las últimas protestas 2 fallecidos, pero a partir de la vacancia de Vizcarra se dio un fenómeno muy interesante. Vizcarra es vacado, pero claramente la sensación ciudadana es que a Vizcarra lo querían vacar como sea, usando cualquier pretexto. A él lo han vacado porque tenía investigación, había personas que estaban acusándolo de corrupción. Digamos, la investigación contra Vizcarra está en una etapa muy incipiente, pero habían un par de testimonios. Y el Congreso ha interpretado que Vizcarra tenía incapacidad moral, porque así es como se dice en la Constitución peruana, que tú puedes vacar a un presidente por permanente incapacidad moral. Hay todo un debate porque la incapacidad moral en el Congreso, cuando se creó la figura, era incapacidad psicológica, hablamos de inicios del siglo XX. Pero con el paso de los años, se ha interpretado incapacidad moral como, bueno, entendemos ahora la moral, ¿no? Y bueno, usando esa figura, con una investigación que recién estaba comenzando, Vizcarra fue vacado. Y la sensación que quedó esta vez, a diferencia de PPK, porque PPK, tengo que hacer una precisión, PPK no fue vacado, PPK renunció antes de que lo vacaran. Claro. Pero ya es verdad que PPK había admitido que una empresa suya había recibido dinero de Odebrecht, que él no sabía, pero ya claramente PPK estaba cada vez más solo y no tenía apoyo ciudadano. Además de que había liberado a Fujimori, ¿no? Le había dado un indulto a Alberto Fujimori y eso le quitó totalmente credibilidad de la calle. En este caso no. La sensación fue que a Vizcarra lo vacaron de mala manera. Se ha querido raptar el poder. Claro. Bien. Jorge. ¿No? Sí. Perdemos un poco la comunicación. Justo. Te iba a consultar esto justamente de que Martín Vizcarra, bueno, fue vacado con esta incapacidad, esa permanente incapacidad moral en base al tema de las supuestas relaciones en los hechos de corrupción. Pero no había ningún tipo de comprobación en la justicia. ¿Cómo es que el Congreso tiene más poder en cierta forma que el Poder Judicial? A ver, el sistema peruano es un sistema presidencialista, digamos, sacar a un presidente no es tan fácil, pero este sistema presidencialista también se basa en que un presidente tenga una mediana mayoría en el Congreso, que tenga también una bancada que respalde sus decisiones.
El Poder Judicial y el Congreso son independientes. Acá la excusa ha sido que Vizcarra no ha sido vacado por un proceso judicial, sino por un proceso político. Lo cual es un poco ambiguo, ¿no? Porque están usando una excusa judicial para vacarlo. Es verdad que la investigación recién comienza, que hay gente que lo ha señalado de recibir sobornos, pero el Congreso, por la prerrogativa que tiene, puede tomar decisiones que consideran políticas para vacar un presidente. Justamente la inquietud que tú tienes sobre cómo, si no hay un fallo judicial, el Congreso puede hacer una cosa así, fue la misma sensación que tuvo la gente. Y aquí es donde empieza un proceso muy interesante. Como se ha sentido que había prepotencia para sacar a Vizcarra, y además que quienes querían sacarlo tenían intereses de todo tipo, o sea, la sensación ha sido, han sacado a Vizcarra para que este Congreso, que ya no se puede reelegir, haga lo que quiera, destruya la reforma del sistema de educación, obstruya las investigaciones en el caso Lavallato, para que afecten investigaciones. Hay más de 60 congresistas en el Perú que tienen procesos judiciales abiertos. Entonces la sensación también era que este Congreso iba a intentar entorpecer las investigaciones. Y aquí es donde pasa algo muy interesante. De pronto empieza a haber una movilización ciudadana contra el presidente de facto, que era Manuel Merino, que fue el presidente del Congreso, que el Congreso nombró para asumir la presidencia. Y empieza a haber una movilización ciudadana cada vez más creciente y cada vez más organizada en redes sociales. Estamos hablando que en el pico de las marchas en el Perú han salido 3 millones de personas a marchar, el 10% de la población, según una última encuesta. Y más del 80% participó en las encuestas tocando cacerolas desde su ventana o aplaudiendo. Pero esta movilización, esta indignación que se ha generado en la gente por cómo han vacado a Vizcarra, por los intereses que operaban para vacarlo, ha sido una movilización juvenil, ha sido una movilización organizada en redes sociales, en TikTok, en Instagram, que a los partidos tradicionales se les ha escapado. No calculaban la magnitud de jóvenes organizados en redes sociales. Y evidentemente ha agarrado al gobierno de facto de Merino por sorpresa. Salieron miles de personas a marchar el jueves y la segunda marcha el viernes fue aún más multitudinaria. 3 millones de personas se han movilizado en estos días para sacar al gobierno de Merino. Y es interesante porque este es un segmento de la población del Perú, es un país muy joven. En general, más del 50% de personas son jóvenes. Y son jóvenes que han nacido en democracia, que han nacido en una época de bonanza económica, jóvenes que expresan su identidad de una manera mucho más libre, y al sentir que toda esa libertad les era quitada por un presidente que tenía visos dictatoriales, no es como la generación mayor, que está más acostumbrada a Fujimori, a dictaduras, a golpes de Estado, a crisis económica. Esto es una juventud mucho más empoderada. Y esta juventud ha dicho, no queremos perder lo que hemos ganado. Y son los que se han organizado y son los que han salido a marchar. Y lo que yo he sentido es que una generación analógica, como es nuestra generación política, se ha sentido sorprendida por la asunción de una generación digital, con otras costumbres, con otros deseos, con otras expectativas, con otra forma de organizarse. Y lo que ha hecho este gobierno, el gobierno anterior que fue derrocado, básicamente, es reaccionar con violencia. Reaccionar como reaccionaría un político tradicional. Las marchas cada vez fueron escalando más. El jueves hubo un excesivo uso de bombas lacrimógenas ante marchas que eran pacíficas. El sábado siguiente, estamos hablando de mediados de noviembre, el nivel de violencia contra los manifestantes fue brutal. Se denunciaron un poco como pasó en Chile, disparos a los ojos, canicas, son balas prohibidas,
y ahí es cuando fallecen 2 chicos por la represión policial, ¿no? Además de que ha habido chicos que han perdido la vista, chicos que han quedado con inmovilidad en las piernas, porque bueno, las balas, los balines de goma se alojaban en la espalda y tal. Hay gente que ha quedado muy dañada y además hubo estos 2 muertos. Y el día sábado que hubieron 2 muertos, ya el gobierno claramente quedó sin respaldo, no solo de la calle, sino político. Todas las autoridades se manifestaron para que Merino fuese vacado y bueno, el Congreso arrinconado por la gente, porque el Congreso ya casi no tiene representatividad en la calle, vacó a Merino y nombró a Francisco Sagasti, que es del Partido Morado. Es el único partido que había votado en contra de la vacancia de Vizcarra. Y se sentía que al ser un partido que estuvo en contra de la vacancia, pues tenía cierta legitimidad en la calle para asumir la presidencia, ¿no? No sé si he hablado mucho y tiene alguna pregunta. No, Jorge, te quería preguntar en relación a este planteo que hacías de esta juventud, esta generación política que está interviniendo en las calles, estos jóvenes. Hacías referencia a Chile, también te puedo nombrar Colombia, Ecuador. ¿Vos entendés que hay un paralelismo en los accionares de las juventudes a nivel latinoamericano? Sí, totalmente, totalmente. Y no solo en Latinoamérica, por ejemplo, aquí hubo un escuadrón ciudadano de desactivadores de bombas lacrimógenas. Chicos muy organizados que cuando los policías tiraban bombas lacrimógenas tenían protocolos para desactivar las bombas y estaban muy, muy bien organizados. Y algunos de estos chicos contaban que la experiencia la habían aprendido por videos de YouTube de Hong Kong, por las protestas de Hong Kong, en donde también pasó algo similar al Perú. Jóvenes que sienten que China quiere recortar la democracia que tiene Hong Kong y salen a marchar. Lo mismo ha pasado en Chile y lo que está ocurriendo ya no es solo latinoamericano, aunque claramente en Latinoamérica se ha manifestado con mucha más fuerza, ¿no? Es que ahora los jóvenes están mucho más conectados con el mundo, por las redes sociales, por internet. Esta es una generación completamente nativa digital. Chicos que han crecido con las comunicaciones a la mano, que están mucho más conectados con el mundo. Ha pasado en Chile, ha pasado en Guatemala, ha pasado en Perú. Es interesante porque parece ser un fenómeno que empieza a surgir en Latinoamérica con nueva fuerza, porque es verdad que en la primavera árabe, hace 10 años, también ocurrió lo mismo. Muchos jóvenes, redes sociales, Facebook. Lamentablemente la primavera árabe no llevó necesariamente a procesos democráticos, sino más bien a procesos donde muchos partidos conservadores se aprovecharon. Pero 10 años después, con la tecnología mucho más difundida, vuelve a haber el mismo fenómeno en Latinoamérica. Y la experiencia en Chile ha sido tomada por muchos jóvenes en el Perú. Y vuelve a ocurrir en otros países. Bueno, en Guatemala quemaron hasta el Congreso, ¿no? Pero claramente son fenómenos que se repiten, chicos que se comunican, que están mucho más interconectados y que creo que pueden ser procesos que desde Latinoamérica inspiren a otros países, ¿no? De hecho, hace poco habían marchas en Francia, pero eran, por ejemplo, marchas sindicales, eran marchas más tradicionales, no de los jóvenes, pero creo que lo que ha pasado en el Perú y en Chile puede irradiar, para bien y para mal, a otros países para que los jóvenes, creo que más positivamente, ¿no? Para que los jóvenes protesten, para que los jóvenes salgan a la calle, para que hagan sentir su voz. Y es algo muy simpático lo que pasó acá también, porque en el Perú estábamos sintiendo que al bicentenario, que es dentro de un año, estábamos llegando mal, con autoridades políticas que no nos representaban, con un crecimiento económico que no ha tenido un espejo necesariamente en lo social, con mucho descontento, con una sensación un poco pesimista de lo que era el Perú, de lo que habíamos logrado convertir al Perú pese a la bonanza económica, y la verdad que muchos analistas coincidan en no es algo que nos hiciera sentir todo lo orgulloso que quisiéramos. Claro. Jorge, te hago la última pregunta para ya ir cerrando. Sabemos que el año que viene son las elecciones en abril. Por lo tanto, la pregunta es cómo se está preparando Perú para estos comicios que son tan importantes. Bueno, hay un poco de duda porque el Congreso sigue un poco
tomando decisiones apuradas, acorralando al gobierno de transición de Sagasti, pero hay confianza en que las elecciones finalmente se desarrollen con normalidad. No es que los candidatos entusiasmen a la mayoría de ciudadanos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Usualmente, como pasa en muchos países, los candidatos presidenciales no entusiasman a tanta gente, pero también hay un poco de entusiasmo, de alguna manera, porque la generación joven de la cual estábamos hablando, que aquí ha sido llamada la generación del bicentenario, y que ha devuelto un poco el optimismo a la mayoría de la ciudadanía, a la gente mayor, la sensación un poco es que no importa quién salga, ahora ya no van a poder hacer lo que se les dé la gana tan fácilmente, que hay una generación joven mucho más activa, que no se va a dejar pisar la cabeza, que va a manifestar su descontento cuando sea necesario, y eso genera un poco de optimismo. Hay ahora también un debate que surgió a partir de las marchas, que es sobre una nueva constitución. Hay voces que están reclamando una nueva constitución, que le reclamaron al gobierno de transición una nueva constitución, pero Francisco Sagasti dijo, bueno, somos un gobierno de transición, nuestro mandato es un poco para llevar adelante las elecciones, y este debate debería realizarlo un próximo gobierno con un Congreso fuerte y más legitimado. Entonces hay un debate en estos días sobre si se debería votar una asamblea constituyente también para que se discuta una nueva constitución, y probablemente el escenario electoral esté marcado en parte por el tema de la nueva constitución, ¿no? Jorge, te agradecemos mucho tu tiempo, seguramente te vamos a estar consultando cómo evoluciona este proceso electoral y sobre todo también poder profundizar un poco más a esto que te referías en relación a la economía, de qué se trata esto de que los números cierren pero sin la gente adentro. Así que te agradecemos muchísimo y vamos a estar en contacto. No, a ustedes, un saludo a toda la comunidad peruana que está por allá. Muchas gracias. Con nosotros Jorge Cruz, periodista limeño, dándonos su perspectiva, su interpretación sobre la realidad político-social sanitaria del Perú. Exacto, muy claro este resumen de los hechos que ocurrieron allí en Perú, esta crisis política desatada por la vacancia a Martín Vizcarra, pero claramente explicó que esta crisis no viene de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Fue clarísimo, Jorge, en la explicación y, por supuesto, como bien le decías vos allí en la entrevista, lo vamos a estar convocando para hablar y abordar este punto de la economía que no llega tanto al ciudadano de pie y, por supuesto, el tema de cómo sigue el proceso para abril del año que viene en las elecciones presidenciales. Tal cual, porque además queda muy poco tiempo, ya están los candidatos armados, hay una proyección muy concreta, ya hay propuestas de algunos candidatos en relación a lo que planteaba justamente Jorge, una potencial reforma de la Constitución o no en el mediano plazo. Así que lo vamos a estar molestando seguramente en nuestro verano. Seguramente. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes les contamos que no se vayan de ahí porque les anticipamos un poquito del próximo bloque. Vamos a estar hablando del segmento de medio ambiente y de la producción artística. Exacto, la verdad que no tienen desperdicio ninguno de los dos, así que en un ratito nada más te lo vamos a estar comentando. Ya volvemos. Continuamos con Enlace Internacional, como te habíamos anticipado, tenemos el bloque en el cual ponemos en valor un tema en materia de medio ambiente y una película para explicar un proceso histórico. En relación al medio ambiente, hemos tenido la oportunidad nuevamente de ponernos en contacto con Sebastián Fermani. Él es ambientalista, director en materia de medio ambiente en la Municipalidad de la capital de Mendoza, a quien en esta oportunidad lo consultamos sobre el Acuerdo de París en materia de medio ambiente, un tema muy particular al cual se ha hecho una referencia muy importante, pero ¿qué es este acuerdo? Él nos lo cuenta. El Acuerdo de París es el resultado de más de 40 años de negociaciones en materia de cambio climático a nivel internacional. En este acuerdo, más de 94 países sumados a la Unión Europea reconocieron el grave problema vinculado al cambio climático, pero sobre todo la necesidad de construir un acuerdo basado en un consenso que nos permita adoptar medidas urgentes en materia de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Este acuerdo básicamente lo que pretende es mantener por debajo de los 2 grados centígrados a nivel mundial con respecto a los niveles preindustriales
y realizar un esfuerzo para que este incremento no exceda el 1.5 grados centígrados. El acuerdo requiere que las diferentes partes firmantes presenten ante la Convención de las Naciones Unidas en materia de cambio climático cuáles serán sus contribuciones determinadas a nivel nacional, conocidas como las NDC, estrategia que nuestro país presentó ante este espacio internacional. Pese a los diferentes esfuerzos realizados a nivel internacional, el grupo de expertos de cambio climático, un grupo conocido como el IPCC, nos informó en la COP25, en la Convención de las Partes número 25, que de no realizar cambios abruptos en nuestras tendencias de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos ante un gran problema y el incremento superaría los 3 grados centígrados, lo que nos genera una enorme responsabilidad a nivel mundial del 2020 al 2030 de realizar reducciones del orden del 7% en forma anual. Esto nos pone en una enorme responsabilidad a la hora de presentar nuestros planes de acción frente al cambio climático en todos los niveles de gobierno, no solamente a nivel internacional, nacional, sino también provincial y municipal, pero sobre todo revisar nuestras prácticas a nivel individual y pensar cómo podemos aportar a estos grandes esfuerzos que repercuten a nivel mundial desde nuestro papel como ciudadanos. Escuchábamos a Fermani, licenciado en Gestión Ambiental, dándonos justamente una explicación bastante pedagógica, pero más técnica, de lo que es el Acuerdo de París. Exactamente, muy interesante la postura y la interpretación de Sebastián Fermani, licenciado en Gestión Ambiental y, como bien decía Augusto, también director del área de Medio Ambiente de la ciudad de Mendoza. Pero ahora vamos a pasar a esto que anticipábamos, la explicación de un proceso histórico a través de una producción artística. En esta oportunidad trajimos una película que se llama Argo, del año 2012, que da cuenta de la crisis de rehenes de 1979, cuando un grupo de 500 estudiantes iraníes tomaron la embajada estadounidense en Teherán, en la capital de Irán, por una cuestión, un conflicto histórico, pero los invitamos a que veamos el tráiler y los explicamos un poquito más. Actions of Iran have shocked the civilized world. Let's go! Shred everything! Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. What happened? 6 of the hostages went out a back exit. Where are they? The Canadian ambassador's house. Got Revolutionary Guards going door to door. These people die. They die badly. White House, who wants the 6 of them out? What we like for this are bicycles. Deliver the 6 bikes, provide them with maps. Or you could just send in training wheels and meet them at the border with Gatorade. It's gonna take a miracle to get them out. Funny man. What are we watching? I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. I need you to help me make a fake movie. So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything? Yeah. You'll fit right in. You need a script? Argo. Science fantasy adventure. Moonscape, Mars, desert. They need an exotic location to shoot. You need a producer. If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit. You don't have a better bad idea than this? This is the best bad idea we have, sir. By far. You have 72 hours to get them out. They're getting a visitor. You gotten people out this way before? No. You're asking us to trust you with our lives. This is what I do, and I've never left anyone behind. They know who they are, and they know they're hiding out. It's over, Tony. If they stay here, they will be taken. Probably not alive. We're responsible for these people. I'm responsible.
You really believe your little story is going to make a difference when there's a gun to our heads? I think my little story is the only thing between you and a gun to your head. Una propuesta óptima en materia histórica, en materia de ambientación, hiper entretenida, la verdad que no tiene desperdicio. La verdad que no tiene desperdicio y es un gran reflejo de la situación que vivió en ese momento, en 1979, la crisis de los rehenes, como pudieron ver ahí en el tráiler, anticipa un poco. Y esta película sirve mucho, bueno, fue dirigida y protagonizada por Ben Affleck del año 2012 y sirve mucho para entender el conflicto histórico entre Irán y Estados Unidos. Les tiro un par de tips como para que última de ustedes puedan investigar, porque ahí se menciona en la película que la dictadura el golpe de Estado de 1953 perpetrado por el Shah Pahlavi fue de hecho patrocinado por Estados Unidos. Y después en esta película muestra que los ciudadanos iraníes están enojadísimos con Estados Unidos porque en el año 79 le ofrecen asilio a Pahlavi, este Shah que fue destituido por el Ayatollah Khomeini. Realmente interesantísima la propuesta, además que te mantiene todo el tiempo tenso, y la propuesta también el hecho de que no es la típica película hollywoodense que te muestra a Estados Unidos en la supremacía y que ellos son los grandes héroes del mundo, sino al contrario, sino que reflejan la verdadera situación basada en hechos reales. La verdad que no te la pierdas si tenés un ratito, como te decíamos al principio, es una película que está muy bien ambientada. Vas a ver cómo se asemeja absolutamente a la época, la ornamentación y los tipos de trabajo que se hicieron, además de poderte explicar un conflicto en principio, en base, en primera persona. Tal cual, muy interesante. Hay algunos elementos de ficción, pero refleja muy bien la historia y cómo a partir de la CIA se elabora todo un plan para poder extraer a 6 diplomáticos que pudieron escapar de la embajada en Teherán, la embajada estadounidense en Teherán, hacia la casa del embajador. Muy interesante la propuesta, como te decíamos, te va a mantener en completa tensión, te va a entretener y es de muy fácil acceso, está en todas las plataformas para que la puedas buscar y la ves. No es muy larga, de hecho es relativamente corta y se pasa rapidísimo, así que una muy buena propuesta. Exacto, así que vamos cerrando, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, pero antes contanos un poco qué es lo que te ha propuesto para este outfit Kika Moda. Bien, hoy Kika Moda me ha dado un hermosísimo conjunto, como pueden ver esta remerita que es tipo sin manga, con el detalle, realmente muy bonito. Y bueno, ustedes también pueden ir a ver la ropa porque tienen ropa para todo estilo de mujer. Tienen que ir a Martínez de Rosas 723, ingresan por el local de Carola Poggio y se encuentran con maravillas ahí adentro. De esta forma nos encontramos la semana que viene en esto que es Enlace Internacional, la propuesta de la TV pública en Mendocina en política internacional. Muchas gracias. Chau, chau.